Bienvenidos, que la paz del cielo sea con cada uno de ustedes. Estamos ahora en el resumen semanal de la lección de la escuela sabática para adultos. La escuela sabática, la escuela del reino eterno de Dios. Lección número 5 del último trimestre del año 2025. Título de la lección: Dios pelea por ustedes. El texto para memorizar: Josué capítulo 10, versículo 42. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Como se mencionó la semana pasada, la cuestión de la guerra divina en el Antiguo Testamento es desconcertante. Para abordarla es necesario comprender la cosmovisión del conflicto cósmico y analizar adecuadamente los datos bíblicos. El intérprete debe tener en cuenta al menos 4 aspectos al estudiar los relatos bíblicos. En primer lugar, los lectores modernos suelen imponer su visión contemporánea de la guerra a las Escrituras. La guerra religiosa en la teocracia del Antiguo Testamento es única y debe interpretarse en consecuencia. En segundo lugar, también es necesario entender el contexto histórico de Canaán y su religión para comprender por qué sus habitantes estaban siendo expulsados de la tierra. En tercer lugar, nunca fue la intención de Dios exterminar a los habitantes de la tierra, como leímos en Profetas y Reyes en la página 13. Él tenía mejores planes para ellos. Sin embargo, debido a su persistencia en continuar la ruta de destrucción, Dios ejerció el papel de juez, usando a su pueblo como el instrumento para traer juicio sobre estos cananeos. Su naturaleza amorosa no puede permitir que el mal siga sin control. Finalmente, al leer cualquier parte problemática del Antiguo Testamento, es imperativo prestar atención a la trayectoria de los propósitos de Dios para su pueblo y la humanidad. La guerra, con todas sus terribles secuelas, nunca fue parte del plan de Dios para este mundo. Él está trabajando para restaurar la paz eterna en nuestro mundo y en el universo. Sin embargo, para lograrlo, necesita eliminar el mal de una vez por todas. No solo de una manera poderosa, sino también de una manera sabia. Punto número 1. La iniquidad de los cananeos. Leamos en Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Vemos entonces que, en otras palabras, estas naciones que vivían en Canaán eran naciones no solamente paganas, sino, aparte de eso, idólatras y hechiceras. Prácticamente eran demonios los que estaban dominando la tierra. Dios quería, como vimos en Profetas y Reyes en la página 13, que a través del carácter de Israel, a través del mensaje, del sistema de sacrificios, estas naciones fuesen atraídas a él y pudiesen unirse con su pueblo. Y las naciones que rehusaran unirse,
entonces iban a ser destruidas. Leamos ahora en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 45, página 525. La destrucción total de los habitantes de Jericó no fue sino el cumplimiento de las órdenes dadas previamente por medio de Moisés con respecto a las naciones de los habitantes de Canaán. Del todo las destruirás. Deuteronomio 20:16. Muchos consideran estos mandamientos como contrarios al espíritu de amor y de misericordia ordenado en otras partes de la Biblia. Dios estaba por establecer a Israel en Canaán para desarrollarlo en una nación y un gobierno que fuese una manifestación del reino en la tierra. Los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante, y era necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad habría de impedir que se cumpliesen los bondadosos propósitos de Dios. Punto número 2. El juez supremo. Leamos ahora en el libro de Salmos, Salmos 7, versículo 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora vamos al Salmos 50, el verso 6. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. En otras palabras, hermanos, la santidad del carácter de Dios significa que no tolera el pecado. Aunque Él es paciente, el pecado debe cosechar sus consecuencias finales, que es la muerte, según Romanos 6:23. Las naciones cananeas habían tenido ya la oportunidad, por medio del testimonio de Abraham, Isaac, Jacob, los milagros portentosos que se hicieron en Egipto eran suficiente evidencia para mostrar a aquella tierra que el Dios de Israel es el Dios juez de toda la tierra. Leamos ahora en Patriarcas y Profetas, capítulo 45, página 525. A los habitantes de Canaán se les habían otorgado amplias oportunidades de arrepentirse. 40 años antes, la apertura del Mar Rojo y los juicios caídos sobre Egipto habían atestiguado el poder supremo del Dios de Israel. Y ahora la derrota de los reyes de Madián, Galaad y Basán habían recalcado aún más que el Eterno superaba a todos los dioses. Los juicios que cayeron sobre Israel a causa de su participación en los ritos abominables de Baal Peor habían demostrado cuán santo es el carácter del Eterno y cuánto aborrece la impureza. Los habitantes de Jericó conocían todos estos acontecimientos, y eran muchos los que, aunque se negaban a obedecerla, participaban de la convicción de Rahab, de que el Señor es el Dios de Israel, era Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Como los antediluvianos, los cananeos vivían solo para blasfemar contra el cielo y corromper la tierra. Tanto el amor como la justicia exigían la pronta ejecución de estos rebeldes contra Dios y enemigos del hombre. Punto número 3. Despojar o aniquilar. Leamos en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículos 28 al 30. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo, al heteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Vemos entonces, hermanos, que el propósito original de Dios para los cananeos no era que fueran aniquilados, sino
desposeídos. Veamos ahora otra vez la cita que vimos la semana pasada en el libro Profetas y Reyes en la página número 13. Es el capítulo introductorio que se llama La Viña del Señor. Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero debían ser despojadas. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. Se unirían con su pueblo escogido todos los que, como Rahab la cananea y Ruth la moabita, se apartaran de la idolatría para adorar al Dios verdadero. A medida que aumentase el número de los israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Vemos claramente, mis hermanos, que, de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía, el propósito de Dios no era aniquilar, exterminar a estas naciones, sino darles más oportunidad, despojarlas para sentar a su pueblo allí como un reino teocrático, un reino de gloria, y todas las naciones alrededor mirar la gloria de Dios a través de su pueblo. Y de esa manera, aquellos que tuviesen la oportunidad o que quisiesen abrir su corazón, decidirían entregarse a Dios y entrar a su reino. O decidirían rechazar el Evangelio y que la ira de Dios pueda caer sobre ellos. Por eso, el punto número 4 de la lección se titula Libre elección. Leamos ahora en Deuteronomio capítulo 20, versículos 10, 15 al 18. Dice el verso 10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Versos 15 al 18. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que lo destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra el Señor vuestro Dios. Como ya dijimos, el pueblo de Israel, su pueblo, se convirtió en el instrumento de Dios para dos cosas. Uno, para anunciar el Evangelio a todo el mundo a través del sistema de sacrificios, para que ellos, al ser un reino de sacerdotes y gente santa, pudiesen ser un ejemplo y un testimonio vivo para el mundo y que estas naciones se unieran. Y número 2, como un instrumento en las manos de Dios para ejecutar juicios contra aquellos que rehusaban servir a Dios. Como aquel entonces, hoy también Dios nos da la posibilidad de elegir. Elegir unirnos al reino de Dios o elegir rechazar el reino de Dios. O entramos en el reino de Dios o solo lo vamos a mirar desde afuera. Veamos un ejemplo en el Evangelio según Lucas, capítulo 13, versículo 28 y 29. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.
porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Sí, mis hermanos, mientras unos entremos en el reino de Dios, otros solo lo van a mirar. ¿Cuál es nuestra decisión hoy? Veamos el punto número 5. El príncipe de paz. Veamos algunos textos en las Escrituras. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el capítulo 11 también de Isaías, los versículos del 1 al 9, nos presentan un reino de paz que muy pronto ha de establecerse en la tierra, donde el león y el oso comerán con el cordero y la vaca. Incluso un niño ha de pastorearles. El bebé jugará con la serpiente. Un reino de paz. En el libro de Oseas capítulo 2 versículo 18 también dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con la serpiente de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Sí, mis hermanos, de acuerdo con el libro Profetas y Reyes, en la página 223, es el capítulo 24 del libro Profetas y Reyes, en la página 223, la sierva del Señor dice claramente que estas palabras de Oseas se han de cumplir en estos últimos días de la historia de esta tierra, en donde se renovará el pacto de Dios con su pueblo que guarda los mandamientos. Y dice que quitará de en medio de la tierra la guerra. ¿Cuál es en medio de la tierra? ¿Qué tierra queda en medio del planeta? Es la tierra de Palestina, una tierra que siempre ha estado en conflicto, en guerra, desde tiempos antiguos hasta el día de hoy. Pero Dios promete establecer allí un reino de paz. Mientras ese reino llega, Dios sigue siendo príncipe de paz. Pero ¿por qué es que el Evangelio, en vez de traer paz, a veces trae espada y guerra? Llega el Evangelio al mundo y divide al mundo. Llega el Evangelio a nuestra iglesia, llega un mensaje a nuestra iglesia y divide la iglesia. Despierta espada, oposición, guerra, conflicto dentro del mismo pueblo, entre nosotros. Preguntémosle a las Escrituras, que son la palabra de Dios. Y cerramos con este punto. Leamos en el Evangelio según Lucas, capítulo número 12, versículo 51 al 53. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Ahora leamos una cita en el manuscrito 33 de 1911. Dice así: Jesús declaró: no he venido para traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque los hombres no recibirían la palabra de vida, porque combatirían contra el mensaje que les es enviado para proporcionarles gozo, esperanza y vida. Consideramos que los judíos no tienen excusa porque rechazaron y crucificaron a Cristo. Pero los mensajes que el Señor envía hoy con frecuencia son recibidos de una manera similar a la forma en que los judíos recibieron el mensaje de Cristo. Si la enseñanza del Señor no armoniza con las opiniones de los hombres, la ira domina a la razón y los hombres le facilitan el juego al enemigo, oponiéndose a los mensajes que envía el Señor
Satanás los usa como afilados instrumentos para oponerse al progreso de la verdad. Sí, mis hermanos, no hay paz porque se rechaza el evangelio, porque se rechaza el mensaje. Dios nunca quiere que haya disensión, nunca quiere que haya espada. Sin embargo, es la decisión de los hombres, es su decisión y la mía, la que hace, ya sea que el Señor me lleve a su reino o que el Señor me deje fuera de su reino y al final yo sea aniquilado. Que Dios nos ayude para poder estar entre los redimidos. Que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy y nos dé paz a cada uno.